Libro de Daniel, capítulo 10, verso 4. Leemos las escrituras en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dice así: y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del río Hiddekel. Alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Vamos al verso 10. Dice: y aquí que una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Verso 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que te dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Atención al verso 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso delante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Palabra de Dios. Demos gracias al Señor por su palabra. Recordando que la clase anterior estuvimos hablando acerca de las operaciones de los principados. Dentro de la misma le decía a ustedes de que no existe ninguna entidad demoníaca, llámese demonia. Suena algo como jocoso y chistoso, pero no existen entidades demoníacas que tengan estos atributos, porque los ángeles, de la personificación que se representan, o Dios hace que ellos se materialicen o tomen figura, es acerca de hombre, no acerca de mujer. Por eso se cae la teoría cuando la iglesia quiere enfatizar y quiere aplicar como que hay entidades demoníacas con el sexo femenino, y no lo hay. Recuerde que le he dicho que los ángeles son asexuales, ellos no tienen sexo. Ahora bien, en la personificación que ellos toman en forma figurada y en la forma humana, es semejante a los hombres. Pero el hecho de que tengan imagen de hombre no quieran decir de que porque tengan imagen de hombre tengan la facultad y la condición de procrearse. Por eso es que se cae la teoría cuando en Génesis quieren atribuir, cuando hablan que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, y quieren enfatizar que fueron ángeles que se llegaron a esa mujer. Eso se cae, porque el único ser que Dios le dio facultad de multiplicarse fue al hombre, también a los animales, mas los ángeles no tienen esa facultad. Ni los ángeles que no han caído, ni los ángeles caídos, llámese demonio, no tienen esa facultad. Pero es otro tema. Entonces, estuvimos hablando con respecto a eso, y estuvimos hablando de los reyes, que ellos se contaminaron. Recuerde que la palabra principado es una palabra que viene tanto del griego como también del hebreo, que su significado es príncipe. Todo aquel que es un príncipe se le atribuye la palabra principado. En otro contexto, los ángeles caídos, o hay una jerarquía angelical que se llaman principados, ¿verdad?
Eso según una teoría que también aparece en la angiología. Pero lo más resaltado es que son arcángeles. Entonces, esos ángeles caídos, ya conocidos como demonios, que se le atribuye el título de principado, ellos pertenecían al renglón o a la jerarquía de los arcángeles. Ya eso ustedes se lo he mencionado. Ahora bien, aunque se le llame principado, es por la razón de que ellos están para incitar a los presidentes, a los reyes o a las reinas. Por eso que se le llama principado, porque están en un país para influenciar y para que ese país o dicha nación se conduzca según la voluntad del maligno. Y eso está claro. Ahora bien, entremos aquí en la parte de Daniel. Mire algo que hay que presenciar. Yo he escuchado personas hablando concerniente a esta escritura y ellos enfatizan que el príncipe que gobernaba, llámese ese principado, que en los tiempos de Daniel era quien influenciaba al rey, por ejemplo, al rey de Tiro, era quien lo influenciaba. He escuchado por tiempo que se le quiere atribuir como que ese principado se opuso a Miguel, pero es todo lo contrario. Cuando usted ve el verso 4, usted ve que Daniel tuvo una visión. Una visión es semejante a lo que tiene un éxtasis. Un éxtasis es cuando usted se pone a orar y mientras usted está orando, usted empieza a ver figuras. Usted empieza a ver sectores, usted empieza a ver personas, usted empieza a ver lugares. Dios te muestra cualquier cosa. Por ejemplo, cuando Pedro tuvo el éxtasis, donde Pedro vio un lienzo, desconoce esa historia. Bueno, es un éxtasis. Ahora, una visión es semejante a un éxtasis, pero una visión tú puedes tenerla hasta estando despie. Más un éxtasis tú lo tienes mientras tú estás en proceso o en desarrollo de oración. Pero en este caso, una visión tú puedes tenerla hasta con los ojos abiertos. Dios te muestra una imagen y te quiere mostrar algo. En este caso, vemos que Daniel menciona y que él se encontraba cerca del río Hiddekel. Se encontraba Daniel. Y allí él tuvo aquella visión. Presenciemos algo. Cuando él tiene la visión, él está viendo un varón. Y mire la característica que él ve. Vestido de lino fino. Ahora, ¿qué representa en la Biblia el lino fino? El lino fino representa lo que es un grado de santidad o un grado de representación de las cosas del reino. Recuerde que los sacerdotes, ellos en el lugar, en el templo o en el tabernáculo, antes de que el templo fuera construido, recuerden que los sacerdotes vestían con ropa de lino finísimo. Y esa ropa de lino fino representaba que era la vestimenta que debían de usar para representar el reino. Que eso tiene que ver con la pureza, la santidad que alguien porta. Ahora, Daniel está viendo el varón que está observando con ropa de lino fino, dejando entender que el varón que él está viendo estaba revestido de santidad, estaba revestido de pureza. Luego dice, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. La palabra Ufaz es haciendo la misma referencia de el oro. La palabra Ufaz es lo mismo que mencionar oro. A veces usted va a encontrar en las escrituras que van a usar dos términos, pero el hecho de que las escrituras usen dos términos diferentes no quiere decir que no sea semejante al ya mencionado. Por ejemplo, en este caso, usted ve que menciona oro y menciona el Ufaz. Pero el mismo Ufaz, el mismo interfacto de Ufaz, representa el mismo oro. En otro contexto, la palabra ceñirse, según las escrituras, está haciendo referencia que cuando alguien trabajaba en el campo, cuando alguien trabajaba agricultura o iba a ejercer un trabajo bien cargado en el campo, se ceñían los lomos. Ceñirse los lomos representaba el que cuando
en la antigüedad los hombres usaban vestimenta larga, como que si fueran vestidos largos. El hombre usaba ese tipo de vestimenta. Pero cuando el hombre estaba en el campo, esa vestimenta que le rodaba hasta los tobillos, se la levantaba hasta aquí, hasta la cintura, y con un cinto se apretaba el ruedo de la vestimenta larga que el hombre usaba para poder agacharse en el campo. Pero Daniel está viendo a este hombre, a la figura de este hombre que tenía ceñidos sus lomos con oro. También el oro es simbolismo de pureza y de valor. O sea, para entrar en contexto, la persona que Daniel está viendo es a Jesús. Escuche, la persona que Daniel está viendo es a Jesús en visión. Entonces, el ceñir los lomos, a Daniel se le está revelando la función, el trabajo, la obra que iba a hacer Cristo en la tierra. Porque la profecía que Daniel está presenciando y la visión que está viendo era algo futurístico, algo que había de venir. Por eso que más adelante el hombre que está hablando con Daniel le dice: sella esta palabra porque esto va a acontecer en los tiempos postreros, en los tiempos por venir. O sea que no era algo actual. Pero mira el privilegio que Daniel estaba observando. Daniel en la visión estaba viendo la persona de Jesús. Pero pastor, usted ha hablado que la Biblia dice en Santiago 4:4 que Dios al cumplimiento de los tiempos iba a dar a conocer a su Hijo, por lo cual nadie podía ver al Hijo. Daniel no estaba viendo al Hijo según la imagen física, corpórea que él iba a tener. Pero Daniel está viendo al Hijo según su majestad, según su gloria, según el resplandor de la sustancia de lo que él es. Eso es lo que está viendo Daniel. Recuerde que él está viendo una visión. Y una visión es ver una figura. Ahora, la figura que está viendo Daniel no es la imagen física de Cristo, sino que está viendo la figura de Cristo en su majestad, en su resplandor, en su autoridad, en lo que Él es antes de venir a la tierra. ¿Estamos claros? Bueno, luego dice, su cuerpo era como de berilo. La palabra berilo que aparece ahí es una piedra preciosa y brillante. O sea que el cuerpo que está viendo Daniel, del varón que él está viendo, era brillante como esa piedra de berilo. Porque la piedra berilo es una de las piedras que más brillaba y de la más costosa. Incluso, según las 12 piedras que tenía el sacerdote cuando ejercía el sacerdocio en el tabernáculo, tenía 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Según lo que se entiende, esta piedra berilo la tenía la tribu de Aser o la tribu de Zabulón. Pero ¿qué representa esta piedra de berilo? La piedra de berilo representa a las 12 tribus de Israel. Fíjense que aquí no está enumerando a qué tribu se está identificando, pero sí está resaltando la parte de la piedra. O sea, al no resaltar de qué tribu se está refiriendo la piedra de berilo, está dejando entender de que ese hombre o ese varón que está viendo Daniel no solamente representaba una tribu, sino también que representaba a todas las tribus de Israel. Y no solamente a todas las tribus de Israel, también Cristo representa a la iglesia, y la iglesia se compone con todas las naciones. Oiga lo que se le está mostrando a Daniel. Y esto en las iglesias no se habla. Pero a Daniel se le está mostrando que ese varón que está viendo Daniel en un futuro no solamente iba a representar como un representante de una tribu o de las tribus, sino de todas las naciones. Eso se le estaba mostrando a Daniel. Repito algo que dije. El hecho de que Daniel esté viendo a Jesús no quiere decir que Jesús se andaba manifestándose en cuerpo físico y forma humana, que le vean el físico de su rostro a todo el mundo. Esto pasó con Daniel.
Pero Daniel no está viendo físico. Daniel está viendo la esencia de la persona. Por eso es que está usando métodos metafóricos para darle a entender una ilustración. Mire que dice el 6, su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía como relámpago. Eso es otra metáfora. ¿Por qué relámpago? Porque un relámpago usted no le ve figura. ¿Me entienden? Por eso Daniel lo describe así. Él está viendo en forma de hombre, pero no está viendo rostro, no está viendo ojos, no está viendo boca, nariz, cejas, orejas. Él no está viendo nada de eso. Por eso lo está describiendo así. Y sus ojos como antorchas de fuego. Oh, ¿por qué como antorchas de fuego? Porque Jesús es quien iba a venir a la tierra y iba a consumir el pecado. A eso es que se está refiriendo. Diga la visión que Daniel está viendo. Y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. ¿Por qué el bronce? Porque el bronce en la antigüedad era un artefacto que se usaba para reflejar el rostro. Para reflejar el rostro. Se usaba el bronce. Lo que era en la antigüedad también se hacían escudos, se hacían espadas, se hacían pecheras y así sucesivamente. Entonces luego dice, y el sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. O sea que cuando el personaje le estaba hablando a Daniel, era como que si muchas personas estuvieran hablando a la misma vez. Eso para dar a reflejar que la autoridad que Cristo tenía podía causar temor, podía causar autoridad. ¿Cuántos se acuerdan que la Biblia dice que en una ocasión dijeron de Jesús, este habla como quien tiene autoridad? A eso que se está reflejando en la Biblia, que cuando muchas personas hablan a la misma vez, eso puede ocasionar miedo, puede ocasionar temor. ¿Me siguen? A eso que se está refiriendo. Ahora, vamos a entrar en la parte para descartar lo que por tiempo me he venido escuchando, que yo también creía eso así. Luego el varón, cuando Daniel está presenciando todo lo que hemos venido hablando, él tuvo temor. Y el varón le dice a Daniel, no tengas temor. Recuérdese que la palabra temor se interpreta de dos maneras. Una que es un temor de miedo y otra que es el temor reverente. Ah, pero ¿por qué Daniel tuvo miedo allí? El temor de Daniel fue un temor de reverencia, no, fue un temor de miedo. Recuérdese que él ha enseñado que cuando Dios se manifiesta, Dios no se manifiesta para infundir miedo ni terror. Dios se manifiesta para que el ser humano tenga actos de reverencia y de respeto hacia él. Por eso que el varón le dice, no temas. En otro contexto, tú no tienes por qué tener miedo de mí. Mejor teme confianza. Eso es lo que le está diciendo en otro contexto, según las versiones hebreas. Luego dice, porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón a entender y humillarte a la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. O sea, que cuando Daniel se propuso en su corazón escuchar a Dios, estar al servicio de Dios bajo humillación, eso motivó a que a Daniel se le revelara y se le dijera cosas futurísticas que habían de acontecer. Oh, que el texto me de enseñar que cuando nosotros vivimos humillados ante la presencia de Dios, Dios nos va a revelar, Dios nos va a mostrar cosas que todavía no han pasado, se nos serán reveladas, se nos serán descubiertas. Esa es la sustancia que se trae allí. Ahora, dice el verso 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. Allí no está hablando de un príncipe terrenal. Está hablando de una entidad espiritual. Llámese un principado. Oh, aquí estamos viendo un reencuentro nada humano, sino espiritual. Las peleas espirituales no tienen que ver como la pelea física. En lo físico el hombre coge espada,
el hombre coge lanza, el hombre coge daga, el hombre coge muchos instrumentos para pelear. En el mundo espiritual no se pelea usando espada. En el mundo espiritual la guerra se usan verbales. Repito, en el mundo espiritual la guerra se usan verbales. No específicamente tiene un ángel que coge una espada y un demonio una espada y pelean los dos en los aires. No, ese libro no se lo recomiendo que lo lean. El mundo espiritual no se mueve en esa magnitud. De que saca una espada, saca una lanza, te la tiro atrás y se armó el juidero. No, 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 no. Cuando la Biblia habla de pelea y de guerra, no simplemente se está basando a que cogen espada, cogen lanza, jabalina, cogen flecha, cogen un arco, nada de eso. Cuando la Biblia habla de que Jacob peleó con un ángel, cuando usted va a Oseas, creo que en su último capítulo, habla de que Jacob peleó con el ángel con oración y con ruego. Oh, ¿cuál fue la pelea según Oseas que tuvo Jacob? Bueno, la pelea que tuvo Jacob con el ángel fue con oración y con ruego. Recuérdese que Jacob le decía al ángel, bendíceme, suéltame que va a rayar el alba, mejor dicho. Y Jacob le decía, bendíceme, hasta que no me bendigas no te va. No era que Jacob tenía el ángel agarrado por su vestimenta. Era que mientras Jacob decía, bendíceme, estaba sujetando al ángel para que soltara la palabra que tenía que darle a Jacob. ¿Y cuál era la palabra? La palabra de cambiarle el nombre, que era ponerle Israel. ¿Me están entendiendo? No era que Jacob se afajó con el ángel a trompa y le ganó al ángel. Eso no tiene que ver con nada literal. O sea que las peleas en el mundo espiritual, más que verla como lo físico se ve, es por palabra. Bueno, el personaje es quien le dice a Daniel, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero es aquí Miguel. Oh, la primera persona que fue el varón que vio Daniel, mire que dice, pero Miguel, uno de los principales, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Oh, o sea que el principado que estaba en el imperio persa se estaba poniendo, no era Miguel, era el personaje. ¿Y quién es el personaje? Jesús. Oh, pero ¿y cómo una entidad demoníaca se puede oponer a la autoridad de Jesús? Si Jesús es más poderoso que una entidad demoníaca, ¿cómo es que se está oponiendo? Claro, porque allí lo que está revelando el texto es que cuando Jesús se manifestara, las tinieblas se iban a oponer, pero no iban a prevalecer. ¿Me siguen? Las tinieblas se iban a oponer, pero no iban a prevalecer en la persona de Cristo como hombre. Hágame saber si usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo, o se lo explico con cucharita. Recuerden que cuando Jesús estaba en la tierra, Él llegó como hombre a ser tentado por Satanás, que era el príncipe de todos los demonios. Bueno, también cuando Jesús fue de camino a Gadara, también los espíritus levantaron la tempestad, pero no pudieron retener a Jesús de que llegara a Gadara. Pero mientras eso acontecía, Jesús dormía en la popa. ¿Se acuerdan? Mas Jesús, eso no le intimidó. Ahora, ¿quiénes fueron intimidados? Los discípulos. Pero el hecho de que en Daniel se veía de que aquel príncipe se estaba oponiendo al mensaje que Jesús en la visión le iba a mostrar a Daniel, no quiere decir de que Jesús no tenga legalidad sobre la entidad demoníaca. No, no es eso que se está refiriendo. Porque cuando llegó el momento de Jesús manifestársela a Daniel, ¿qué aconteció? Llegó Miguel. Y el ángel Miguel venció. En otro contexto, la palabra vencer fue que le quitó autoridad, lo quitó del camino para que Jesús en la visión hablara con Daniel y le anunciara las cosas que habían de venir.
y para que Daniel presenciara lo que tenía que ver acerca de la persona de Jesús. Oh, ¿qué me da a entender el texto? Que aunque nosotros estemos en momentos de proceso, en momentos de búsqueda en Dios, en ayuno, oración o lectura, aunque los vientos, aunque la atmósfera esté cargada, eso no va a impedir de que Dios mande ángeles a nuestros favores. Eso no va a impedir de que Dios mande ángeles a nuestros favores. Ahora, ¿por qué es que a veces no vemos intervenciones angelicales? ¿Por qué a veces no vemos la intervención de Dios cuando estamos gimiendo y clamando en Él? Es porque desistimos. Mas Daniel no desistió. Daniel ya llevaba 21 días. 21 días. Si Daniel se hubiese detenido el día 20, el 19 o el 15, no iba a ver la gloria de Dios. Mas él no se detuvo. Mas la intervención angelical y la intervención de Dios, la revelación de Jesús a Daniel y de los eventos futurísticos que habían de acontecer, se le fue revelado a Daniel no en el tiempo de él, sino en el tiempo de Dios. O sea que en todo lo que vamos a hacer, tenemos que esperar el tiempo de Dios. Y el tiempo de nosotros tenemos que adjudicarlo al tiempo de Dios. ¿Estamos claros? Ustedes están como muy serios. Para terminar con esta parte, entonces, el príncipe de Persia, ese principado, se estaba oponiendo al encuentro en visión de la persona de Jesús con Daniel. Con Daniel. Ahí se resalta que el mundo de la tiniebla, llámese los demonios como ya lo conocemos, ellos pueden percibir en lo espiritual cuando Dios te puede bendecir y cuando Dios no te puede bendecir. Repito, ellos pueden presenciar en el mundo espiritual cuando Dios te puede bendecir o cuando no te puede bendecir. O que hay cosas también que nosotros hacemos en la tierra que van a provocar las bendiciones de Dios en nuestra vida. Y eso lo percibe el mundo de la tiniebla. Por eso es que la Biblia dice que no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Por eso es que la Biblia dice que él anda como león rugiente. O sea, eso no se puede obviar, porque él conoce el mundo espiritual. Y por cuanto ellos conocen la entidad demoníaca, el mundo espiritual, no podemos obviar cómo ellos operan, cómo ellos trabajan y cómo ellos influencian en la raza humana. ¿Estamos claros? Entonces, para terminar con esta parte, Daniel no solamente presenció lo porvenir que había de pasar en un futuro, él también presenció y vio la majestad y el resplandor de la persona de Jesús. Daniel no vio el rostro de Jesús físicamente, pero sí vio su majestad, sí vio el resplandor de la misma, de su gloria y la sustancia, el valor de lo que Él es. ¿Estamos claros en esa parte? Pues entonces ya usted sabe que el príncipe de Persia, llámese el principado, no era a Miguel, no fue a Miguel que se opuso, sino al varón que estaba viendo Daniel, quien le iba a dar la revelación de lo porvenir. Y cuando ya esa persona, llámese la persona de Jesús, se iba a encontrar con Daniel, ¿qué pasó? Llegó Miguel. Recuérdese que le he dicho que el ángel Miguel es uno de los, puede representar un arcángel, pero es uno de los ángeles que está en la corte de Dios, que pueden ser un mensajero, pueden ser unos querubines, unos serafines, como también pueden ser ángeles de guerra. Pueden desempeñar diferentes funciones, llámese Miguel y Gabriel. Bueno, terminé con esa parte ahí, espero que usted la haya entendido. Entonces, recuérdense que hemos venido hablando de los ídolos que adoraba el pueblo de Dios. Los ídolos que adoraba Israel, que era Acera, era al dios Molot. Las naciones paganas a esas entidades lo tenían como dioses.
Eran como dioses que ellos lo tenían y lo presenciaban. Pero la Biblia revela lo contrario. Detrás de esas imágenes que ellos utilizaban para adorarlas, que el pueblo de Israel también adaptó esas culturas y le decían que estos son los dioses que te sacan de Egipto, o esta es la diosa Acera que trae fertilidad sobre la tierra, cuando Dios venía diciendo que Él es el que trae la lluvia, la temprana y la tardía. Israel le atribuía esos atributos a la diosa Acera. Recuerden que aunque se mencione diosa Acera, no quiere decir de que hayan demonios con el sexo femenino. Ok, vaya conmigo a Deuteronomio 32, 16, 17. Vamos a leer allí. Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, 16 al 17. Dice: le despertaron a celo con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuestros dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. ¿Qué está hablando este verso bíblico? Que esos dioses que ellos adoraban, lo que le he venido mencionando a ustedes en el transcurso de la clase, estos dioses que ellos adoraban, mire cómo en Deuteronomio lo especifica. Y dicen que sacrificaban a demonios. Mientras las naciones paganas estaban viendo esas imágenes que ellos se hacían como dioses, Dios estaba viendo que eran demonios, porque detrás de esas esculturas se escondían entidades demoníacas. ¿Dónde usted ve eso en otro tiempo? Bueno, en la iglesia católica, usted ve que muchas iglesias tienen a un Cristo crucificado. Cuando tú le preguntas por qué ustedes tienen esa imagen de Jesús, si no hay rasgo en un 100% que podríamos decir que el rostro de Jesús es así o asá, no lo hay. Lo que hay es suposiciones, pero la exactitud de la figura del rostro de Cristo nadie la puede decir todavía. Nadie. Ahora bien, se hacen una imagen. Ellos dicen, escuchen, ellos dicen, no, es para representar a Jesús, pero no es que lo adoramos. Pero el hecho de que usted no se postre ni lo adore, usted se está haciendo imagen, se está haciendo escultura. Por lo cual detrás de eso se esconden entidades demoníacas, porque es lo que el texto está hablando. Esos dioses que lo tenían como dioses, cuando le presentaban los sacrificios, no estaban presentando sacrificios a dioses, sino que los sacrificios se lo estaban presentando a los demonios. Eso es lo que está enfatizando las escrituras aquí en Deuteronomio. Vayamos ahora al Salmo 106. Salmo 106. Vamos allá. Salmo 106, 35 en adelante. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Están cayendo. O sea, también vemos que el escritor de este salmo también enfatiza y resalta que a eso que ellos le llamaban dioses y le llamaban ídolos eran demonios. O sea que los escritores aquí lo que están resaltando es que eso que se estaba viendo literal, eso que se veía en forma literal de imagen o estatua, detrás de eso en lo espiritual, los sacrificios que se hacían eran a demonios. Por lo cual esas incitaciones que se hacían eran incitadas por el mundo de la tiniebla.
¿Se acuerdan que les mencioné que tanto el rey como Acaz y el rey Manasés sacrificaron al dios Moló, sus hijos? Allí donde yo le hablé a usted que eso que pasó allí sigue vigente en estos tiempos. Nosotros hemos escuchado, según la historia, vamos a hablar de nuestro país, que han visto diputados, que han pasado presidentes por este país, que han sacrificado sus hijos, su primogénito, han ido a Haití y han vendido a sus hijos. ¿Para qué? Para tener poder, para tener autoridad, para que su reino prevalezca. Eso mismo hizo el rey Acaz y el rey Manasés en la antigüedad. Se lo ofrecieron a Moló. Para ellos se lo estaban ofreciendo a un dios, mas ese sacrificio se lo estaban dando a los demonios. Y esas incitaciones de ofrecer sus hijos venían por el mundo de la tiniebla. Llámese en este caso principado. Ahora bien, eso no quiere dejar entender de que nada más los principados son los que incitan para que usted y yo presentemos nuestros hijos y presentemos nuestras alabanzas en sacrificio a ídolos o a demonios. No, también todas las entidades de ángeles caídos tienen esa facultad de incitar a quien sea para que hagan esto, porque le hacen entender a la persona que por medio de eso tú puedes tener poder, puedes tener dinero, puedes tener personalidad, puedes tener fama y así sucesivamente. Ahora bien, le decía que el mundo de la tiniebla ya no está operando en llevar a personas a que se hagan imagen. No, ahora el mundo de la tiniebla está operando dentro de las iglesias. ¿Sabe cómo? Llevando a la persona a ser idólatra. Ahora los ídolos no son de yeso, ni de palo, ni de madera. Ahora los ídolos son humanos. Usted ve que se hacen actividades y lo voy a ayudar. El 80% que van allí es más ver al predicador que ver lo que Dios va a hablar a través del predicador. Usted ve a la persona, no, voy a ver al predicador fulano de tal. Y lo que el predicador fulano de tal tiene, eso queda en segundo plano. Ahora, es diferente cuando tú honras al hombre de Dios, pero cuando tú resaltas más lo que porta el hombre de Dios de parte de Dios, es muy diferente. ¿Cuántos me siguen? Oh, por eso es que ya usted ve que en la actualidad usted ve poca gente haciendo su imagen y iglesias levantando estatuas. Oh, porque ahora el mundo de la tiniebla está operando de otra manera, más sutilmente. Ahora los ídolos son las personas. ¿Cuántos me siguen? Entonces, ya con esta dosita basta para que ya usted entienda y ya pueda tener una base de que pueda presenciar de que más de ser esculturas de imagen, ¿qué es lo que se esconde detrás de eso? ¿Qué es lo que se esconde? Y casi termino con esto. Les voy a mencionar los dioses que más adoraba el pueblo de Israel, de tantos dioses que habían. Primer punto, usted lo puede poner ahí, el dios Anat. Anat, conté al final. El dios Anat. Este dios lo identificaban como la diosa cananea de las guerras. Las naciones, cuando ellos iban a pelear con otras naciones, ofrecían sacrificio a esta diosa llamada Anat. Ellos la tenían como que era una mujer. ¿Por qué? Porque en la antigüedad y en las naciones paganas, vamos a descartar a Israel, las naciones paganas, las mujeres eran muy trabajadoras. La mujer, no solamente el hombre hace trabajo en el campo, también las mujeres. No el pueblo de Dios. Las naciones paganas tenían esa cultura de que las mujeres trabajaban mucho también en el campo, igual que el hombre. ¿Me siguen? Entonces, entendían de que este dios o esta diosa llamada Anat era una diosa cananea de la guerra. O sea que cuando esas naciones iban a pelear con otra nación, invocaban y le presentaban sacrificio a esta diosa. Y si ellos ganaban, entendían que la diosa les dio la victoria.
Mas si perdían, ellos entendían que la diosa estaba enojada con ellos y por eso no le dio la guerra. Miren, lo mismo que Dios hacía con el pueblo. Cuando el pueblo se inclinaba a la idolatría, Dios dejaba el pueblo y entregaba en manos de sus enemigos. Es lo mismo. O sea que el mundo de la tiniebla incita y hace cosas parecidas a la de Dios. Por eso es que no podemos ignorar las maquinaciones de la tiniebla. Porque ellos hacen cosas, imitan hacer cosas semejantes a la de Dios. ¿Para qué? Para confundirnos. Por eso es que debemos de saber cómo Dios opera y cuando Dios está operando o no está operando. ¿Cuánto me están entendiendo? Bueno, esa es la parte de la creencia que tenían de esta diosa. Segundo, la diosa Astarte. Astarte. Conté al final. Esa diosa era otra diosa cananea que era la diosa del amor y de la fertilidad. También Israel arrastró esas creencias en el pueblo. Por eso es que yo te puedo ver por qué razón Dios siempre se airaba con el pueblo cuando ellos practicaban aquella práctica. Oh, porque el único que pone un amor verdadero es Dios. El único que trae fertilidad que tiene que ver con nosotros es Dios. No otra imagen. No hay entidades demoníacas que puedan traer fertilidad a la vida de una persona. No hay entidades demoníacas que puedan traer un amor genuino y verdadero en la vida de alguien. Mas las naciones paganas esto lo creían. Pero como el pueblo se desvinculaba de Dios, caía en las incitaciones demoníacas y eran presa fácil para la misma. Tercero, el dios Moloch. Ya estamos terminando. El dios Moloch. Ese es el dios Moloch que las naciones paganas llevaban sus hijos, literal, físicamente llevaban a sus hijos y lo presentaban a esos dioses en sacrificio, literal. El dios Moloch tenía una estructura como de un Buda. ¿Usted ha visto esa imagen de Buda, verdad? Bueno, imagínense la figura como de un Buda y agarrado, el dios Moloch tenía como una tinaja. Así, tenía agarrado una tinaja, el dios Moloch, y esa tinaja estaba encendida en fuego. Siempre estaba encendida en fuego. Y todo aquel que quería riqueza y quería poder y quería fama, ¿qué hacía? Presentaba a sus hijos a ese dios Moloch. Y entendían que tú prosperabas cuando presentabas a tus hijos en sacrificio. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros nos aferramos mucho a las cosas materiales y hacemos lo que sea para tener cosas materiales. Recuérdese que la Biblia dice, busca la verdad y la justicia y el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Oh, y todo lo que es de añadidura nos van a seguir cuando buscamos la verdadera riqueza, que es la palabra de Dios. ¿Me está copiando? Entonces, ojo, si en nosotros se quiere inclinar mucho la ambición de poseer fama y fama que no vengan de Dios. Ojo cuando en nosotros está mucho el enfoque en las cosas materiales más que en la cosa de Dios. Ojo con eso. Ojo cuando mi enfoque está más en enriquecerme que enriquecerme espiritualmente. Cuando usted investiga el nombre que le pusieron a Daniel, el nombre babilónico, que fue Balsasar, la palabra Balsasar en el idioma babilónico representa aquel que amontona tesoro. Oh, esa palabra, aquel que amontona tesoro, no es hablando que Daniel era un hombre que guardaba riqueza. ¿Guardar riqueza es malo? No, no es malo. Ahora, la riqueza que resalta allí era la sabiduría que Daniel tenía y que Daniel portaba, cuya sabiduría no venía de Daniel, venía de Dios. Ahora, pero ¿por qué Daniel era un hombre enriquecido en sabiduría? Porque Daniel se humillaba y buscaba el rostro de Dios.
A eso que se está refiriendo el texto. Por eso a Daniel le pusieron Balsasar, porque era un hombre rico en sabiduría. Y que cuando hablaban con Daniel, lo que de Daniel salía era riquezas de sabiduría. Por eso que significa aquel que guarda riqueza. O sea que en el corazón de Daniel lo que había mucha sabiduría y muchas comprensiones divinas. Entonces Israel también ofrecía sacrificio a esos dioses paganos para que le dieran victoria, le dieran prosperidad y le dieran riqueza. Y se estaban olvidando de la verdadera riqueza que el hombre debe de tener, que es la sabiduría de Dios. Cuarto, el Dios Quemos, Dios de la guerra y de la protección. Otro Dios más que Israel le presentaba sacrificio y lo tenían como su Dios y lo tenían como su defensor. Mire, hemos mencionado dos dioses, la diosa Anat y el dios Quemos. Dos dioses que dan guerra. Mas el Dios verdadero es un solo y él solo sabe dar la guerra. Por eso que la Biblia resalta, ya usted puede entender por qué que la Biblia dice que el caballo se alista para la batalla, pero de Dios es quien da la victoria. Ya usted está entendiendo de dónde surge y el por qué viene surgiendo la expresión de esta palabra. El caballo se alista para la guerra, pero de Dios es quien da la victoria. El que escribió esta palabra lo que está diciendo, la victoria no viene de los dioses. La victoria en la guerra no vienen de los dioses, ellas vienen de Dios. Ya usted entiende ahora cuando David dice, alzaré mis ojos hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Allí David hizo una pregunta retórica. ¿Qué es una pregunta retórica? Es cuando tú preguntas algo y tú mismo la respondes. Eso es una pregunta retórica. Cuando yo mismo la respondo lo que pregunto. Pero cuando David dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y luego dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero la palabra, alzaré mis ojos hacia los montes. ¿Por qué? Porque en los montes se levantaban altares a Dios. Y en los mismos montes donde se levantaban altares a Dios, se levantaban altares a dioses paganos. David lo que está diciendo, mi socorro no viene de los sacrificios de los dioses, ni de ningún dios de otra nación pagana. Mi socorro viene de Dios. O sea que cuando quitamos a Dios, vamos a clamar a los dioses. Pero si en todo lo que nosotros hacemos, en nuestro camino, ponemos a Dios como David lo ponía, siempre tendremos victoria en todo lo que nosotros vayamos a hacer. No importa la entidad demoníaca que se levante en contra, Dios siempre dará la victoria a aquellos que inclinan su vista y su mirada a Él. Mas mientras el pueblo inclinaba su vista y su confianza a otros dioses, Dios lo entregaba en manos de ellos. Pero cuando ellos se volvían a Dios, entonces Dios les daba la victoria que ellos necesitaban. Y cuando Dios se ponía en contra del pueblo, ninguno de esos dioses prevalecían, porque no eran dioses, eran entidades demoníacas. Y las entidades demoníacas saben, porque saben que ellos no pueden oponerse a la autoridad de Dios, porque ellos saben que están por debajo de Dios. En cuanto, no hay motivo de por qué temer a ninguna entidad demoníaca, sea un principado, sea una potestad, sea una hueste de maldad, sea un gobernador, llámese como se llame. Si tenemos a Dios, no hay necesidad de por qué temer, porque ellos temen a Dios. Y si tenemos a Dios, ellos no verán a Ales, verán a Dios en Ales. ¿Cuántos me siguen? Pero aún así ellos van a intentar a incitarnos para que entremos en miedo y en terror. Porque luego que entramos en miedo y en terror, estamos dejando la confianza en Dios a un lado. Pero si en medio de la incitación, si en medio de la provocación del miedo y del terror, permanecemos creyendo en Dios, pues el mal no prevalecerá en contra de nosotros. Aunque se oponga el príncipe o la entidad demoníaca, quien se oponga a lo que estamos esperando y buscando en Dios, no van a prevalecer. ¿Estamos claros?
quinto, el dios Milcón, dios de los sacrificios a niños. Ese dios Milcón es parecido al dios Moloch, que también esas naciones paganas lo tenían semejante al dios Moloch de esa antigüedad. También Israel arrastró eso. Y por último, para terminar por hoy, la diosa Acera, que ya la hemos venido mencionando. Entonces, mire lo comparantesco que tienen algunos de esos dioses que Israel adoraba, que eran de otras naciones. Mira que la diosa Astarte tiene la misma similitud de la diosa Acera. Lo único que lo diferencia es que ella es también la diosa del amor y de la fertilidad. Y Acera era la diosa de la fertilidad, que de eso ya a ustedes yo le hablé. Pero el punto es, mira cómo la entidad demoníaca tenían engañada a las demás naciones. Y Israel, o el pueblo de Dios, por desvincularse de Dios, fueron arrastrados por esa misma práctica pagana de otras naciones. Por lo cual, cuando dejamos de buscar de Dios, estamos propincos a ser arrastrados. Aunque conozcamos de Dios, seremos presa fácil. ¿Para qué? Para ser envueltos de toda incitación, de toda influencia demoníaca. Pero si en todo lo que hacemos ponemos a Dios, buscamos el rostro de Dios y todo lo presentamos a Dios, y todo lo que pongamos delante de nuestra mesa sea Dios, difícilmente seremos arrastrados por cosas del mundo y por influencia demoníaca. Mis hermanos, terminamos por hoy. Quiero saber si alguno o alguna tiene una pregunta o tiene un aporte. Levante su manito santa ahí, sin ira y sin contienda.